Esta noche, decían todos, esta noche, ¿cómo brillará? Ay, pensaba el árbol, ¿cuándo llegará la noche? ¿Cuándo encenderán las luces? ¿Y qué sucederá luego? ¿Vendrán acaso los árboles del bosque a verme? ¿Volarán los gorriones hasta chocar contra los cristales? Echaré raíces y creceré aquí invierno y verano, tan hermoso y adornado. Qué bien enterado estaba. Pero de pura impaciencia tenía dolor de corteza, y eso para el árbol significa lo que para nosotros, dolor de cabeza. Por fin encendieron las luces. ¡Qué resplandor! ¡Qué magnificencia! El árbol temblaba en todas las ramas, de modo que unas cuantas pinochas prendieron fuego en una de las velas. ¡Cómo quemaba! ¡Gran Dios!, exclamaban las señoritas, y lo apagaron inmediatamente. Y el árbol no debía temblar siquiera. ¡Qué miedo! Estaba tan preocupado pensando que podría perder algo de su adorno y de tanto resplandor. Estaba aturdido. Abrióse de repente la puerta y un gran número de niños se precipitó a la habitación como si hubiesen querido echar abajo el árbol. Las personas mayores venían detrás, los niños quedaron mudos. Pero solo un momento. Luego gritaron de alegría, bailaron alrededor del árbol y fueron gritando y fueron quitando de él un regalo tras otro. ¿Qué pensarán hacer?, decía el árbol entre sí. ¿Qué pasará? Las velas se consumían hasta las ramas y enseguida las apagaban, y a los niños se les dio permiso para saquear el árbol. ¡Ay! ¡Cómo se echaron encima! De manera que crujían todas las ramas. Si no hubiera estado sujeto por la copa y la estrella de oro en el techo, seguramente lo hubieran derribado. Los niños saltaban de un lado a otro con sus preciosos juguetes. Nadie hacía caso del árbol, excepto la vieja niñera que miraba con atención por entre las ramas, pero solo para ver si por casualidad habían olvidado un higo o una manzana. ¡Un cuento! ¡Un cuento!, gritaron los niños, empujando a un hombre pequeño y gordo en dirección donde estaba el árbol. Y el hombre, sentándose debajo, de este modo decía: estamos como en el campo, y el árbol, si quiere poner atención a lo que voy a contar, podrá recibir una lección. Pero no voy a contar más que un solo cuento. ¿Queréis oír el de Ibedé Abedé o el de Clumpe Dumpe? Que a pesar de rodar por la escalera, subió al trono y alcanzó la mano de la princesa. «Ibedé Abedé», gritaron unos. «Clumpe Dumpe», exclamaron otros. ¡Qué gritos, qué disputas! Solo el pino callaba. Su papel había concluido. ¿No había ya cumplido con su obligación? El hombre contaba el de Clumpe Dumpe, que a pesar de haber rodado por la escalera, subió al trono y se casó con la princesa. Y los niños, dando palmadas, gritaban: «¡Cuenta, cuenta!». Querían oír también el cuento de Ibedé Abedé,
pero tuvieron que contentarse con el de Klumpe Dumpe. El pino estaba inmóvil y pensativo. Los pajaritos allá en el bosque no habrían contado nunca semejantes cuentos. Klumpe Dumpe rodó por la escalera y sin embargo se casó con la princesa. Sí, ese es el mundo, pensaba el pino, y lo creía porque el que lo contaba era un hombre muy agradable. Sí, quién sabe, ¿acaso ruede yo también por la escalera y me case luego con una princesa? Y se alegraba ya de pensar que al día siguiente lo adornarían de nuevo con luces y juguetes, oro y fruta. Mañana no temblaré, pensaba, gozaré de toda mi magnificencia. Mañana oiré otra vez el cuento de Klumpe Dumpe y acaso también el de Ibede Abede. Y durante toda la noche el árbol estuvo silencioso y pensativo. Al día siguiente los criados y las criadas entraron. Ahora me van a adornar de nuevo, pensaba el árbol, pero ellos lo sacaron arrastrando de la habitación y la escalera arriba hasta la guardilla, donde lo colocaron en rincón oscuro, a donde la luz del día no llegaba. ¿Qué significa esto?, pensaba el árbol. ¿Qué haré yo aquí? ¿Qué querrán que oiga? Y apoyándose contra la pared, se puso a pensar y a meditar. Y tiempo tenía para hacerlo, porque pasaban días y noches. Nadie venía, y cuando entró alguno, por fin, solo era para colocar en el rincón unos grandes armarios. El árbol estaba tan escondido como si ya lo hubiesen dado al olvido. Ahora debe ser invierno, pensaba el árbol. La tierra está dura y cubierta de nieve. Los hombres no me pueden plantar. Sin duda me dejan por eso aquí, al abrigo, hasta que llegue la primavera. Qué bien me cuida, qué buenos son los hombres, con tal que no estuviese esto tan oscuro y tan retirado. Ni siquiera una liebre se encuentra aquí. Allá en el bosque, cuánta alegría. Cuando había nieve y la liebre pasaba, hasta cuando pasaba por encima de mí. Es verdad que entonces no me gustaba. Qué triste y solitario estoy aquí. Pipi, dijo de repente un ratoncito, y salió de su escondite seguido de otro. Olfateaban el pino y se escurrían por entre sus ramas. ¡Qué frío tranquilo!, decían los ratoncitos. Por lo demás, esto es un sitio magnífico. ¿No es verdad, viejo pino? Yo no soy viejo todavía, replicó el pino. Los hay mucho más viejos que yo. ¿De dónde vienes?, preguntaron los ratones. ¿A qué sabes? Eran muy curiosos. Cuéntanos de los sitios más hermosos del mundo. ¿Los has visto tú? ¿Has estado en la despensa donde hay quesos, jamones, donde se baila sobre velas de sebo y donde se entra flaco y se sale gordo? Verdad es que no conozco ese sitio, dijo el árbol, pero conozco el bosque donde da el sol y cantan los pájaros. Después les contó todos los acontecimientos de su juventud, y los ratoncitos, que no habían oído nunca semejantes cosas, escuchaban con atención y decían: «¿Cuántas cosas has visto? ¡Qué feliz has sido!». «Yo», replicó el pino, y solo entonces empezó a reflexionar sobre su propia historia. Sí, después de todo, eran tiempos felices.
pero luego contó lo sucedido en la Nochebuena, cuando lo adornaron con bombones y luces. ¡Oh!, decían los ratoncillos, ¡qué feliz has sido, viejo pino! Si yo no soy viejo, respondió el pino, hasta este invierno no había salido del bosque. Estoy en la flor de mi edad. ¡Qué bien cuentas las cosas!, decían los ratoncitos. Y a la noche siguiente volvieron con 4 ratoncitos más, para que oyesen también cómo hablaba el árbol, y cuanto más contaba, más se presentaba todo a su memoria y pensaba. Verdaderamente eran tiempos felices. Pero aún pueden volver, sí, pueden volver. Clumpe Dumpe rodó por la escalera y sin embargo se casó con la princesa. Quizá yo también podré casarme con una princesa. Y al mismo tiempo se acordó de una pequeña bétula que crecía allá en el bosque y que le parecía una verdadera y hermosa princesa. ¿Quién es Clumpe Dumpe?, preguntaron los ratoncillos. Entonces el pino les contó todo el cuento que recordaba, palabra por palabra, y los ratoncitos, de alegría, deseaban saltar hasta la copa del árbol. A la noche siguiente se reunieron aún más ratones, y el domingo hasta vinieron 2 ratas. Pero estos pretendían que el cuento no era alegre, y eso afligía a los ratoncitos, porque ahora les parecía menos hermoso también a ellos. ¿No sabe usted contar más que este cuento?, preguntaron las ratas. Solo este, contestó el árbol. Lo oí la noche más feliz de mi vida, solo que entonces no pensaba en lo feliz que era. ¡Qué cuento tan miserable! ¿No sabe usted ninguno de tocino y velas de sebo? ¿Ningún cuento de despensa? No, dijo el árbol. Entonces muchas gracias, replicaron las ratas y volvieron a marcharse. También los ratoncitos dejaron finalmente de venir. Después de todo, suspiraba el árbol, qué agradable era cuando me rodeaban los graciosos ratoncillos y escuchaban mis cuentos. También eso ha pasado, pero mis alegrías empezarán de nuevo cuando me saquen otra vez. Pero, ¿cuándo será eso? Sí, una mañana subió gente a la guardilla. Movieron los armarios de su sitio y sacaron al árbol. Verdad es que lo tiraron al suelo con alguna rudeza, pero inmediatamente lo agarró un criado y lo arrastró escalera abajo, donde brillaba la luz del día. Empezará otra vez la vida, pensaba el árbol. Sentía el aire fresco, el primer rayo de sol, y hele aquí, en el patio. Todo ocurrió en tan corto espacio de tiempo que el árbol no tuvo tiempo ni para mirarse. Había tantas cosas que mirar a su alrededor. Inmediato al patio había un jardín lleno de hermosas flores. Rosas frescas y recién salidas colgaban por encima de la empalizada, despidiendo dulce perfume. Los tilos florecían y las golondrinas cruzaban el aire gorjeando. ¡Kiri, kiri! ¡Ha llegado mi marido! Pero con eso no entendían al pino. «Quiero vivir», decía éste, extendiendo sus ramas, pero ay, estaban secas y amarillas y yacía en un rincón entre cizañas y ortigas. La estrella de papel dorado estaba aún en su copa
y brillaba a la luz del sol. En el patio jugaban algunos niños que en la Nochebuena habían bailado alrededor del árbol y habían estado tan contentos. El más pequeño fue y arrancó la estrella de oro. «Mira lo que hay todavía sobre el feo pino viejo», exclamó, y pisó las ramas que crujían bajo sus pies. Y el árbol contempló las magníficas flores del jardín. Contemplóse luego a sí mismo y deseaba haberse quedado en el oscuro rincón, allá en la guardilla. Recordó su juventud en el bosque, la Nochebuena y los ratoncillos que tan contentos habían escuchado el cuento de Clumpe Dumpe. «Pasado, pasado», suspiraba el pobre árbol. «¿Por qué no gozaría cuando aún podía?» «¿Pasado? ¿Todo ha pasado?» El criado vino y cortó el árbol en 1000 pedazos. Había allí un montón de leña. Vivas llamas se elevaron debajo de la gran caldera. Suspiró, y cada suspiro sonaba como un pequeño tiro, por lo que acudieron los niños y sentándose alrededor de la hoguera, la miraban gritando «¡Pif! ¡Pa!». Pero a cada estallido, que era un suspiro profundo, el árbol recordaba un día de verano en el bosque, una noche de invierno bajo el cielo estrellado. Recordaba la Nochebuena y Clumpe Dumpe, el único cuento que había oído y que sabía contar. Y después el árbol fue quemado enteramente. Los niños jugaban en el patio y el más pequeño tenía sobre el pecho la estrella de oro que el árbol había llevado la noche más feliz de su vida. Aquella noche había pasado y con ella también el árbol con su cuento. Pasado, pasado. Y así pasa con todos los cuentos.